Bueno, entonces arrancamos y le damos continuación al inicio del estudio del capítulo 9. Capítulo 9, sesión 1. La aceptación de la realidad. Hemos visto en la sesión pasada los 11 primeros párrafos y vamos a continuar con el párrafo número 12. Brevemente, lo que hemos visto es el tema del miedo a Dios o a la voluntad de Dios, pero él dice que no es realmente que le tengamos miedo a la voluntad de Dios, sino a nuestra propia voluntad, que habría que colocarla entre comillas, que sea de la voluntad del ego. Entonces tenemos miedo de nuestros propios inventos, ¿no? Y que esa voluntad del ego siempre va a estar operando en contra de nosotros. En otros pasajes el curso nos va a decir que no hay más voluntad que la de Dios, o sea, no le reconoce al ego la condición que tenga una voluntad, sino que son deseos, imaginaciones, fantasías, pero que no tiene una auténtica voluntad. Y pues que nosotros no sabemos realmente quiénes somos realmente, y por eso es que esa es la razón de que exista este curso, para que nos ayude a reconocer quiénes en verdad somos, ¿no? Luego nos va a hablar de la verdad, y digamos que el tema de la verdad, que es muy recurrente en el curso, en la lección de mañana va a aparecer con más fuerza, y es la verdad para el curso tiene 3 elementos. Una, no tiene opuestos. 2, es todo abarcante. Y 3, es, tercera, es inmutable, es eterna, ¿no? Entonces, todo lo que sea opuesto, que tenga opuestos como, ¿qué? Conflicto y paz, o carencia y abundancia, etcétera. Todo lo que tenga opuestos no es verdad. Todo lo que se considera como una verdad parcial, el curso no la va a considerar verdad, porque entonces estaría negando a sí misma. No puede ser media verdad y medio falso. O sea, es o no es absoluta. Y tiene que ser eterna, atemporal, absoluta. O sea, que todo lo que cambie, que esté sujeto al tiempo, a la degradación, a la muerte o a la desaparición, tampoco es verdad. Eso es importante porque el curso va a decir eso, y aquí va a mostrar la verdad desde la perspectiva de la voluntad de Dios, ¿no? Y que solamente a través de esa verdad, que va a ser la voluntad conjunta del Hijo y del Padre, es que nos podemos comunicar y nos podemos relacionar. Y el Espíritu Santo solamente va a percibir la verdad y va a percibir por nosotros. Por eso siempre le pedimos al Espíritu Santo que vea por nosotros y que decida por nosotros. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ver lo que es verdad, que también es lo que es amoroso, es atemporal, es absoluto, es todo abarcante. Y nosotros no tenemos esa capacidad porque percibimos con los órganos del cuerpo, ¿no? Bueno. Y pues también él nos va a decir que tenemos que saber pedirle al Espíritu Santo, porque si le vamos a pedir algo que nos pueda hacer daño, pues él no puede hacer nada por nosotros porque él es incapaz de hacer daño, ¿no? Entonces el tema es qué le pedimos y cómo lo pedimos. Y siempre debemos pedir desde el amor o desde la paz, pero jamás desde la carencia, del miedo o del ataque, porque pues el Espíritu Santo no ve eso y no va a responder a eso. Bueno, nos dice que gastamos una enorme cantidad de energía en negando la verdad.
O sea, siempre que estamos en miedo, en pánico, en angustia, en ansiedad, es una forma de negar la verdad, lo mismo que la enfermedad, el conflicto, el odio, el resentimiento. Ese es un consumo de energía enorme y eso es lo que hacemos cuando negamos la verdad. Y la verdad es amor, es paz, es dicha, es plenitud. Entonces, pues nos pide que pues, no gastemos, digamos, nuestra energía en esas cosas, puesto que nos vamos a consumir en ellas, ¿no? Finalmente, cuando nosotros elegimos, estamos poniendo nuestra atención en lo que deseamos. Entonces, si lo que deseamos es el amor, pues ponemos la atención en el amor. Si lo que deseamos es la paz, ponemos la atención en la paz. No en el miedo, no en el conflicto, no en la carencia que nos van a consumir nuestra energía y nos impiden ver la verdad de lo que somos. Eso es básicamente lo que vimos en la sesión pasada sobre la aceptación de la realidad. Y ahora pues procederíamos a iniciar la lectura del párrafo 12 para darle continuidad a esta sesión 1 del capítulo 9. ¿Quién nos colabora con la lectura? Antes, si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud de lo que vimos la semana pasada y que intenté resumir ahora, puede hacerla o si no, pues continuamos con la lectura. Yo empiezo. Bueno, adelante. Participo. Adelante, Fanny. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque no es posible, puede convertirse en una obcecación a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. ¿Estás dedicando tu mente a lo que no deseas? ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? Bueno, yo luego cómo hace para saber qué es lo que no desea o qué es lo que, sí, qué es lo que yo no deseo o que no me conviene, más o menos sería lo mismo. Sí, pero aquí el deseo, ese deseo, recordemos que se manejan dos deseos en el curso. El deseo del ego, que tiene sus apegos a cosas, objetos, personas, ¿no? O sus deseos de poder o de acumular o lo que sea. Y los deseos desde el espíritu, desde la mente recta, que son los deseos que buscan la unidad, el amor, la paz, el perdón, la plenitud, etcétera, o buscan pues volver a Dios. Es de ese deseo que nos está hablando este segundo deseo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente somos? Entonces, por eso es que dice que estás dedicando tu mente a lo que no deseas, ¿sí? Y eso, entonces, ¿qué es lo que realmente deseamos? En este caso, nos está hablando de que lo que realmente deseamos es estar al lado del Padre y unirme con todos mis hermanos. Pero cuando actúo desde el ego, pues estoy deseando lo que no deseo. Y estar deseando eso que no deseo, como no es real, nunca fue creado. Y si nunca fue creado por Dios, entonces no es nada. Y entonces ya termina la pregunta, ¿puede realmente estar dedicado a lo que no es nada? Pues es una invitación a que cuestionemos la realidad de este mundo o la realidad de la experiencia que creemos vivir en este mundo. Así que en este párrafo en específico no está hablando de los deseos reales, los deseos amorosos, ¿no? No los deseos conflictivos o carentes sí, del ego, que es lo distinto. Cuando hacemos eso, o sea, cuando estamos actuando bajo los deseos del ego, entonces se va a producir, perdón,
Perdón, voy a tomar un poquito de miel porque me puso mal la garganta. Tranquilo, bien pueda. Buenas tardes a todos. Aprovecho para saludar. ¿Cómo están? Hola Elida, ¿cómo ¿Cómo estamos? están? Bien, bien, Aquí gracias. también está haciendo frío por allá que te veo con saquito. Sí, está haciendo frío, sí, sí, sí. Acá también. Hola Hola. Elisa. Sigo Hola, con el Hola, saludo. Elizabeth. Hola, hola. ¿Cómo hola, están? hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí, ya volví. Mis excusas. Entonces, cuando deseamos desde el ego, que es negar la realidad, entonces eso nos va a producir miedo, ¿no? Que es lo que nos dice en la primera oración del párrafo, ¿no? Y si el intento es fuerte, producirá pánico. O sea, si ese deseo es del ego, de, que es negar la realidad, y si ese deseo es fuerte, eso puede producirnos pánico, ¿no? Además de miedo, ¿no? Y ya va a conectar con la segunda parte del párrafo, que es cuando deseamos lo que realmente somos, o sea, el amor o la paz. eh, pero cuando lo hacemos, cuando lo negamos, entonces, pues, nos estamos negando a sí mismo, ¿no? Que es lo que dice, que eso que no deseas, eh, que ya colocado en positivo, sería que deseamos realmente el amor. Entonces, eso que no deseas, pues nunca fue creado. O sea, lo falso nunca fue creado, la ilusión nunca fue creado, el mundo nunca fue creado, ¿no? El cuerpo, los cuerpos nunca fue creado. Entonces, está llamando la atención sobre eso, sobre lo que no es nada, y nos está invitando ya con la última oración del párrafo a cuestionar la realidad, lo que creemos percibir en este mundo. Puede realmente estar dedicado a lo que no es nada, ¿no? Esa sería como la explicación del párrafo. No sé si hay preguntas o inquietudes. Comprendido. Bueno, muy bien. Entonces, avancemos con el párrafo Yo siguiente. leo, Oscar. Adelante, Yo leo. adelante, Fanny. 13. Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera, no habría sido creado perfecto. La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado y la realidad es significado. Esta Muchas mañana yo gracias. estaba escuchando Oscar, esta mañana yo estaba escuchando un audio de Susana Ortiz, creo que es, y ella Ajá. decía que el ser humano desde que nace siente miedo, desde que nace tiene ese miedo como metido en su ser, pero uno no sabe de qué viene esa sensación de miedo o de angustia o de susto, de tantas cosas. Y entonces ella decía era porque traíamos el reflejo de la separación. Sí, esa hipótesis está como el bien. recuerdo, Eh, como el recuerdo de la separación, decía ella. Por eso, pero uno no sabe qué es. Uno de pronto empieza a entenderlo cuando entramos como en estos trabajos.
La separación la recreamos de múltiples maneras, ¿no? Y como nosotros interpretamos todo a nivel de la percepción, entonces, por ejemplo, si estamos en el vientre de nuestra madre, pues nos sentimos como acogidos, nos sentimos bien, cómodos y en el momento en que se produce el parto, pues ahí se produce una separación, ¿ves? Y esa separación pues genera como su situación. Y cada vez que el bebé siente que la madre se aleja o que pues la llama con sus llorando pues porque tiene hambre o se ha orinado o ha hecho del cuerpo y no encuentra respuesta, pues ahí hay una reacción instintiva que también puede, digamos, reflejar eso. Y siempre también vamos a replicar la separación de múltiples maneras, cuando se nos muere un familiar, cuando salimos de casa, qué sé yo, o cuando estamos en conflicto con un amigo, un familiar o un ser querido, qué sé yo. Entonces vamos a estar replicando, o sea, vamos siempre a, a darle realidad día tras día a la separación, la estamos afirmando de múltiples maneras, ¿no? Pero también hay una memoria que se transmite de generación en generación, ¿no? Que son las creencias colectivas. O todo el sistema, digamos, cultural imperante en el contexto en que nazca el bebé. Entonces ahí coge el idioma, las costumbres, las emociones que se transmiten entre los padres o las emociones que perciben los padres desde el embarazo del bebé o en el entorno social y familiar cuando el bebé está pequeño. Entonces, y hay unas cosas instintivas que es lo que llaman ya a nivel de las teorías del cerebro, que hablan del cerebro reptiliano y el otro del límbico y el frontal, de los tres cerebros, que el más inconsciente de todos es el que llama el reptiliano, que es el instintivo, ¿no? Y desarrolla, digamos, a partir de ciertas experiencias o de transmisión de información genética, esas partes, o sea, si uno está en la estufa y está distraído, de pronto puso la mano en el fogón, ahí no opera la parte consciente del cerebro, el frontal, me estoy quemando, voy a quitar la mano, sino que lo hace de una manera automática y lo más rápido posible. ¿Ves? Entonces, va desarrollando también esos miedos. Que el niño que se cae, el niño que se quema, el niño que de pronto se hiere con algo cortopunzante porque estaba ahí mientras jugaba, y entonces también hay un aprendizaje del miedo. Todo eso puede ser susceptible digamos, de estudio, de análisis por parte de la psicología o parte de la biología, etcétera. Pero básicamente puede llegar a esa misma conclusión que comentan de Susana Ortiz, ¿no? Que es que traemos el recuerdo del miedo, porque realmente pues esa es la emoción principal que hace real este mundo. Y traemos el recuerdo del amor, que es precisamente lo que nos permite salir de ese estado, o es lo que intentamos hacer a través del curso de milagros, ¿no? Reforzar ese recuerdo del amor. Entonces el miedo está en la naturaleza misma del cuerpo y del ego, en tanto que el cuerpo es vulnerable, siente dolor, experimenta enfermedades o experimenta miedo a ser atacado, destruido o afectado por alguna enfermedad o carencia. Entonces, digamos que toda la estructura del ego respira miedo en todas sus facetas, ¿no? Y eso sería, pues, no sé si responde un poco a tu inquietud, Fanny. Perfecto.
Mm. ¿Alguien más? Y sobre el párrafo que leyó Fanny, el párrafo 13. Cierto que el numeral de ese, la realidad lo es todo y lo tiene todo porque eres real, está hablando del nivel 1. Exactamente. La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. Es lo mismo decir, la verdad es todo y tú lo tienes todo porque tú eres la verdad. O el amor lo es todo y tú lo tienes todo porque tú eres amor. ¿Ven? O sea, todo el libro del texto respira todo un discurso de la verdad que el curso insiste y lo insiste mucho, porque en tanto nosotros no lo asumamos, pues va a ser muy difícil la sanación interior, va a ser muy difícil trascender el mundo. Entonces el curso lo va a insistir de múltiples maneras, porque desde el mundo, la verdad y las teorías de la verdad se diferencian mucho del curso, de las del curso, en tanto que desde la perspectiva del mundo, la verdad es relativa y se considera relativa hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por ejemplo, en la física, hace 3 siglos, las grandes verdades de la física las estableció Isaac Newton, que se conoció como la física mecánica, ¿no? La física de los cuerpos, de los movimientos y de la gravedad. Y esa fue la verdad de la ciencia durante 3 siglos, hasta que a principios del siglo XX llegó a Einstein y desarrolló otra teoría de la verdad de la física, ¿no? Que es la teoría de la relatividad, y entonces desbancó la teoría de la verdad que se consideraba durante 3 siglos, desbancó la teoría newtoniana y estableció una nueva verdad. Esa es la condición de la verdad en el mundo, o sea, es relativa, que puede ser acumulativa o progresiva, o sea, hoy sabemos algo y mañana sabremos otro poquito, etcétera. Esa es la condición de la verdad del mundo. En el curso, como le dije, la teoría de la verdad es absoluta, o sea, es todo abarcante, es eterna y no tiene opuestos. Y se representa por el amor, por la paz o la plenitud o por Dios. Entonces, si yo tengo siempre en cuenta eso, que es lo que nos está diciendo en esta oración que acabamos que mencionó Ana, creo, o Fanny, yo no me acuerdo ahora, y que la estamos repitiendo, la realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real, es eso, que siempre, 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 para poder perdonar tenemos que determinar si eso es verdad o no es verdad, si es real o no es real, si es amoroso o no es amoroso. Si yo me sitúo desde la verdad, desde el amor, desde la paz, entonces puedo perdonar lo que no es falso, puedo calificar las experiencias conflictivas como falsas, como ilusorias, y en ese momento elijo soltarlas, elijo abandonarlas, ¿no? Ese es el tema. Y por eso el curso es reiterativo, pero supremamente reiterativo en eso. Bueno, ¿qué más nos dice este párrafo? Lo otro es el tema del miedo, o sea, el miedo como es lo opuesto al amor, entonces solamente desde el amor se puede crear, o sea, solamente la verdad puede crear. La realidad solamente se crea desde la verdad misma, nunca desde el miedo. Entonces, nuestro poder creativo, nuestro poder amoroso, se diluye cuando tenemos miedo. Desde el miedo nunca podremos ver lo que es verdad. Vamos a ver más miedo, más pánico o más conflicto. Así que, pues dice que 2 órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado.
Entonces, si estoy viviendo en esos opuestos entre el amor y el miedo, pues se van a anular, ¿no? Y se va a perder el significado. Recordemos que Dios es el significado, Dios es la verdad, por eso concluye, y la realidad es significado. Solamente lo que tiene significado es verdad, solamente lo que es amoroso tiene significado, ¿no? Y eso es una reiteración que vamos a tener en el libro del texto. Eso creo que es de lo que más insiste el curso, pues va a describir el ego y los miedos y nuestras carencias y todas las cosas, pero siempre, siempre nos va a pedir que nos situemos desde la verdad, desde la realidad, ¿no? O desde el amor. Bueno, ¿alguien más? Parece que nadie más, entonces vámonos con el siguiente párrafo. ¿Quién nos ayuda? Leo, aquí Elizabeth, Adelante, Elizabeth. 14 entonces, párrafo 14. Recuerda, pues, que la voluntad de Dios es posible ya y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Di, por lo tanto, Cristo está en mí y donde está Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de él. Leo de vuelta la oración. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo? Y este párrafo cierra la sesión 1 de este capítulo 9, la aceptación de la realidad. Aquí hay una afirmación muy hermosa. Buenas tardes a todos. Buenas Cristo tardes, está Lilia. en mí. Buenas tardes. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Esto es bellísimo, ¿eh? Sí. Sí, reconocerme como parte del Cristo, por lo tanto soy parte del Hijo de Dios, ¿no? Y yo soy parte de Dios, ¿no? Sí, es muy bonita la frase que concluye y nos la muestra, nos la presenta como una fórmula sanadora, ¿no? Como una, o también como una fórmula de perdón, ¿no? De no reconocer realidad a lo que es ilusorio y afirmar la verdad de lo que soy, ¿no? Eso es afirmar, reconocer lo que es. Cierto. También nos está diciendo en este párrafo que cuando distorsionamos la realidad, es cuando experimentamos ansiedad, depresión y finalmente pánico. Ujú. Y dice, cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Y Ujú. aquí es cuando viene esta frase en medio de la depresión, la ansiedad, Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Ujú. Así es, Lilia. Sí, esa segunda, la anterior frase también es muy hermosa y muy profunda. No trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti.
Fuera de ti lo único que hay son ilusiones, percepción, interpretaciones. Y todas las interpretaciones están cargadas de miedo, que es lo que nos plantea pues a lo largo de toda esta sesión 1. También en este párrafo, si le ponen cuidado a la primera oración, también el tema de la verdad o la realidad se asocia con la voluntad de Dios, ¿no? Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible y que nada más lo será nunca, ¿no? En esto reside la simple aceptación de la realidad porque solo eso es real. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Este capítulo 9 es la aceptación de la expiación, ¿no? Y empieza con el tema del miedo, o sea, así empieza el primer párrafo de esta sesión 1. ¿Por qué? Porque la expiación tradicional es lo que es la fórmula con la cual en la tradición judía se intenta regresar a Dios o a la unidad, que es a través del sacrificio. Y el sacrificio de un inocente que pague por nuestros pecados. Y de esa manera superamos el miedo a Dios. Entonces, por eso nos va a decir desde el principio de esta sesión que realmente no tenemos miedo de Dios, sino de nuestros propios inventos, de nuestra propia supuesta voluntad individual o nuestra voluntad como ego. Es de eso que tenemos, porque la voluntad de Dios no se puede tener miedo, porque Dios no estimula ni es fuente de miedos, solamente de amor. Entonces, nos está pidiendo precisamente que reconozcamos que la expiación tradicional no es la salida, o sea, el sacrificio no es la salida, el dolor o el sufrimiento, no es la solución a la separación y al sufrimiento que queremos experimentar, y que solamente reconociendo lo que es verdad podemos superar la separación. Y ya nos explica a lo largo de toda la sesión, pues que la verdad es Dios, la voluntad de Dios, el amor, la paz, bueno, etcétera. Nos va a explicar de múltiples maneras qué es la verdad. Y entonces, si aceptamos esa verdad, que es lo que se llama aceptar la realidad, si aceptamos esa verdad, que es la verdad que el curso nos enseña como una verdad absoluta, amorosa, pacífica, bondadosa, entonces ese es el camino. El camino de retorno a casa implica reconocer la verdad con mayúscula, que no tiene opuestos, ¿no? Que es todo abarcante, que es atemporal y que es amorosa. Eso es el camino. Entonces, lo que hace esta primera sesión es empezar a diferenciar, digamos, ese concepto de expiación tradicional con la expiación con mayúscula que nos enseña el curso, simplemente como la corrección del error, y el error se corrige con la verdad o con el amor a través del perdón. No sé si eso nos queda claro. ¿Tenemos alguna otra pregunta sobre este párrafo? O sea, lo que hemos visto no agota el tema de la expiación, pero sí agota un primer pedido, que es de que debemos aceptar lo que el curso va a denominar la realidad o la verdad o el amor. Esa aceptación es una condición sine qua non para nuestro proceso de sanación. Si nosotros le damos realidad a lo ilusorio, a lo falso, al ego, a la experiencia mundana, pues entonces va a ser muy difícil sanarnos o salvarnos, ¿no? O retornar a la fuente. Ese sería como el resumen de esta sesión que acabamos de ver. De hecho, en el repaso que acabamos de pasar decía practicar el verdadero perdón. No decía el perdón, sino practicar el verdadero perdón, que era esto que tú dices, reconocer como irreal
estas febriles imaginaciones, le llama a él esto que veo y aplicar el perdón. Mm, Me parece que eso se refiere al verdadero perdón. mm, No perdonar a mi mamá por lo que me hizo, o a mm. mi esposo, o a mis hijos, no, reconocer que eso es una alucinación, es irreal, y practicar el perdón, practicar el verdadero perdón. Me parece que eso se refiere con el verdadero perdón. Exactamente, Lilia. Puesto en otras palabras es, pase lo que pase, suceda lo que suceda, experimentemos lo que queremos experimentar, siempre, siempre nos debemos situar desde la verdad, desde el amor, ¿no? Desde ahí. Y desde ahí es que examinamos eso. Desde ahí es que invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe y poder negar esas experiencias de sufrimiento, dolor y enfermedad como no reales, como ilusorias, como falsas, y afirmarme en el amor. Ese es el perdón. Realmente el perdón es descartar lo que no es verdad. ¿Ven? Por eso nos dice en otro pasaje, la verdad nunca se perdona, porque no hay que perdonarla, simplemente afirmarla. Se perdona todo lo que no es verdad. También algo que me llama la atención es que eh, no sé, hoy me quedó claro que Jesús en cada lección, en cada parte del texto, nos describe el problema, el por qué el problema y la solución. ¿A qué es a lo que voy? Aquí nos explica que cuando distorsionamos la realidad es cuando, es solamente ahí, es cuando podemos experimentar la depresión, pánico, ansiedad, tristeza, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dice, di por lo tanto, o sea, aquí está la curación, el remedio, la expiación, el perdón. Tantas palabras que le da lo mismo para expresar una sola. Cristo está en mí y donde Él está Dios. Bueno, esta frase que ya dijimos. ¿Por qué? Porque en la lección de hoy pude ver, por ejemplo, nos está instando a no juzgar y nos dice el por qué, nos explica por qué, que no tenemos una visión desde arriba, digamos, desde el inicio de los tiempos hasta el final, cuántas personas están involucradas ahí, cuántas almas, llamémosle así, etcétera, etcétera. Y después nos da la solución. Entrégale al Espíritu Santo lo que ves, entrégale tus pensamientos, deja que él sea el que juzgue, porque él sí sabe, tú no. Y así pude ver ya, yéndome hacia atrás, siempre nos dice, en la lección que que abramos el libro, y ante la tentación, o cuando experimentes esto, aplica la frase de la lección del día. Es que ahí están todas las instrucciones con Jesús, ahí están en el libro de ejercicios. Nada más que también me queda claro que esta mente mía no quiere algo tan simple, quiere algo más complicado, así más heroico, mucho esfuerzo, mucho sufrimiento para poder tener derecho a la expiación. Claro que estoy hablando de la expiación con minúscula, ¿verdad? Porque esta fue a la que me acostumbré, a la que entrené la mente para eso, haciéndome responsable, me refiero ya como atrayendo una responsabilidad de lo que veo, experimento, pienso, el por qué la mente actúa y piensa como hace, pues porque fue entrenada para actuar precisamente como está actuando. Pero me quedó muy claro, es hermosísimo. Hoy más que nunca vi la belleza, el milagro de que Jesús nos está hablando, realmente nos está hablando Jesús nos está hablando y nos habla para decirnos el por qué las cosas, por qué no estamos experimentando lo que experimentamos, y nos da el remedio. No sé, estoy muy conmocionada y de haber visto esto. Mil gracias. Muy bien, Lilia. Has Una hecho una estrellita. hermosa reflexión. Has hecho una hermosa reflexión.
Así es. Sí, cada vez en la medida en que uno profundiza en el curso, como que se convence más, ¿no? De su autenticidad, de la sabiduría y de que emana pues de un conocimiento que nos trasciende a nosotros desde el mundo que percibimos. Y de la simpleza que Jesús nos propone. También, muy cierto. Y en eso insiste mucho. En eso insiste mucho. Por eso, por ahí en un pasaje de algún libro de Gary Renard, él decía que un curso de milagros se podía resumir en 6 páginas. No, esas 1600, porque en cierta manera el curso reitera y reitera sobre el mismo mensaje, porque es que lo tenemos tan metido en lo más profundo de nuestro inconsciente, ese sistema de creencias de la culpa, del miedo, del sacrificio, del dolor, del sufrimiento, que, que, que creemos que esa es la verdad, ese es el mundo real, ¿no? Y por eso el curso nos martilla una y otra vez, y eso es lo que se hace también con las lesiones una y otra vez hasta que como que logremos horadar ese cascarón que nos impide llegar a nuestra luz interior, que es el cascarón del ego. Y por eso está en reiterativo de múltiples maneras, ¿no? Pero si uno lo mira ya, lo puede resumir perfectamente en lo que decía Gary Renard en 6 páginas, ¿no? El tema es que así hagamos ese resumen, el tema no es un resumen intelectual, el tema es que nos lo creamos en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Ahí es donde reside el tema, o sea, finalmente la enseñanza del curso tiene que ser experimentada. Si no se experimenta, no basta con el simple conocimiento del texto, ¿no? O sea, se volvería información, pero hasta que no se convierta en experiencia, no se vuelve verdad, sino teoría. A propósito de las lecciones y la experiencia, son 365 formas de perdonar, que juntas con la base del texto hacen la expiación. Que se puede Así es. hacer. Muy cierto. Muy cierto. Y cada vez es una distinta, ¿no? En la de hoy, todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios, que es lo que nos está tratando de enseñar. A que no juzguemos por nuestra cuenta y le pidamos al Espíritu Santo que juzgue por nosotros, ¿no? Porque nosotros pues con los órganos de la percepción del cuerpo nunca vamos a ver una realidad toda abarcante, ¿no? Entonces simplemente renunciar a juzgar por nuestra cuenta e invitar al Espíritu Santo a que vea cualquier situación o circunstancia por nosotros, ¿no? Y porque es el que tiene esa capacidad de juicio todo abarcante, tiene la capacidad de ver todas las cosas que nosotros no vemos. Y así cada lección tiene una enseñanza de perdón de múltiples maneras. Y la lección de hoy también nos está diciendo cómo purificar nuestros pensamientos. En la práctica, de hecho, de eso se trata. Nos dice traerlos aquí, que el Espíritu Santo los contemple para que te dé el milagro en cada uno de ellos. Y nos lo dice, y así es como quedarán purificados tus pensamientos. Sí. Sí, siempre tenemos que invitar al Espíritu Santo, a Jesús, para ver las cosas con ellos y a través de ellos. Esa sería el verdadero perdón, ¿no? Y la verdadera sanación del curso. O sea, en cierta manera renunciamos a los juicios y renunciamos a que nosotros decidimos por nuestra cuenta.
en cierta manera es una entrega total, una entrega absoluta al Espíritu Santo, a Jesús, o bueno, al Espíritu inmortal. Es eso lo que se nos está pidiendo realmente. Y a final de cuentas, también por una frase que vi ahí, pero también sé que es cierto, que dice que la visión, era en otra forma, porque no era nada del curso, pero finalmente son de estos, como de los Meister Eckhart y todos ellos que están hablando de una verdad nada más, que dice, creo que él hablaba como iluminación o algo así, que ya sabemos que es la visión de Cristo, que se da que ese se otorga por la gracia de Dios, no por los esfuerzos que hagamos. Ujú. Eso también es hermosísimo. Ese es un regalo, se da por la gracia de Dios, no por lo que yo haga miles de esfuerzos, no sé, incluso en las prácticas, así puede estar devanándome el seso y diciendo, no sé, no me he puesto a pensar, pero lo que sí me quedó claro es que es por gracia de Dios, porque además sí es cierto, todo es por gracia de Dios, Ujú. todo es todo, incluida la visión, la iluminación, como querramos llamarle, sucede por la gracia de Dios. Sí, cierto. Quiere significar eso que nada que hagamos es el resultado de nuestro mérito individual, o nada que hagamos para acceder al amor, a la paz, a la dicha, es el resultado de nuestro mérito individual. Eso ya está dado por Dios, por eso está dado por la gracia de Dios. Lo único que hacemos es mover los obstáculos que nos impiden experimentarlo. Pero la realidad, como menciona esta sesión, ya nos fue dada por la gracia de Dios. ¿Ves? Bueno, ¿alguien más? Gracias, Oscar. Gracias por recordarnos esto. Gracias a ti, Lilia. Estás muy inspirada Una hoy. pregunta. Adelante, ¿quién? Elizabeth, creo que fue la que... Sí. Estaba leyendo y releyendo la frase de la oración última. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo. Y me llama poderosamente la atención, Cristo es parte de Él. ¿Cómo me está situando ahí? ¿Cómo me está situando ahí? A ver, ese es recordemos que estamos en una sesión que llama la aceptación de la realidad, ¿sí? Sí, Entonces, metafísicamente en el primer nivel, Dios y el Hijo son uno. No son dos entes separados, es uno. Simplemente el Hijo es una extensión del Padre. El Padre se extiende y surge el Hijo, pero no son como dos entidades aparte. Nosotros obviamente que lo vemos como dos entidades aparte, o sea, Dios y el Cristo, Dios y el Hijo, y así lo percibimos y el curso trabaja sobre esa perspectiva. Pero luego nos va a explicar que el Hijo es una extensión del Padre, entonces el Padre y el Hijo son uno, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en este mundo en el cual que me siento separado? Es reconocerme como el Hijo. Entonces, si reconozco que Cristo está en mí, entonces yo soy el Cristo y que Cristo está al lado del Padre. Entonces, donde está el Padre, está el Hijo. No ha habido separación y estoy en la fuente. No, vivo y me muevo en la fuente. Esa sería la lectura de esta oración, que nos la explica de la siguiente manera. Pongámosle cuidado. Ay, bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Aló, aló, aló. Aló, aló. ¿Me escuchan? Mm.